Cimarrones, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Sensor UABC, la temporada 25. Como verán, el día de hoy nos encontramos en casa por vacaciones de Semana Santa, pero eso no me impide para continuar con este programa. El día de hoy tendremos un programa muy especial para todos ustedes, así que estén atentos. Yo soy Al Martínez y esto es Sensor UABC, la temporada 25, detectando el queso universitario. Comenzamos. La Universidad Autónoma de Baja California ha creado una aplicación móvil contra el acoso con el fin de brindar atención oportuna a la comunidad estudiantil y generar estrategias que ayuden a la disminución de incidencias de este tipo dentro de la universidad. No Más es una aplicación de la Universidad Autónoma de Baja California, a través de la cual podrás enviar reportes de incidentes vía web, móvil o recibir asesoría telefónica en caso de que estés viviendo alguna situación de violencia, discriminación o actos delictivos en las instalaciones universitarias. La UABC es la primera institución de educación superior en el país que cuenta con una aplicación para dispositivos móviles para atender a la comunidad estudiantil en caso de ser víctimas de acoso u hostigamiento sexual, de violencia de género, discriminación y actos delictivos dentro de las instalaciones universitarias. Está disponible para sistemas Android e iOS y funciona al generar una interfase o un formulario donde el usuario en tiempo real puede capturar o introducir los detalles del hecho de forma anónima o identificándose. Una vez terminado, se envía y será recibido por un responsable de brindar atención y seguimiento al caso. Para ingresar a No Más, es necesario utilizar el correo electrónico institucional y la contraseña, ya que de esta forma se valida que sea un alumno vigente de la universidad. La aplicación está disponible las 24 horas los 365 días del año, y con ella se espera obtener información sobre las incidencias, contar con datos estadísticos y actuar en consecuencia generando mejores esquemas de formación para reducir la frecuencia de estos lamentables sucesos. De igual forma, puedes ingresar a la aplicación web a través de nomas.uabc.mx. Entras con tu cuenta institucional vigente y envías un reporte. Al configurar tu aplicación, No Más asegura la confidencialidad de tu identidad y la información que proporciones. Al enviar un reporte, estarás comunicándote directamente con un responsable por medio de un mensaje y se le dará un seguimiento manteniendo un canal de comunicación directo durante y después del reporte. Para más información, puedes enviar un correo electrónico a la dirección nomas@uabc.edu.mx. Mi nombre es Aurora Martínez Bravo. Actualmente estoy en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la carrera de Filosofía, en el último semestre. Tengo 57 años y formo parte de los potenciales egresados. Este sería el último semestre. Actualmente me encuentro realizando tanto prácticas profesionales como la terminación de mis estudios y quiero contarles mi experiencia. Y mi experiencia dentro de este ambiente estudiantil ha sido muy relajada, pero al mismo tiempo muy gratificante en el sentido de que no solamente son los planes de estudio los que se abordan dentro de mi facultad, sino programas sociales también, entre los cuales se encuentra uno que es servicio a la comunidad y en un programa que se llama Jóvenes Salvando Vidas para Seguridad Pública. En este programa participamos como parte del voluntariado ayudando a chicos que cumplen un programa semestral y nuestra intervención dentro de este programa es realizar unas pláticas concernientes a nuestra carrera. En este sentido hablaríamos de que tocamos temas relevantes de la carrera de filosofía que les pueden aportar algo a las vidas de los chicos con los que estamos trabajando. Normalmente participamos de 2 a 3 veces por semestre, sin embargo a veces se extiende un poquito más y consiste en dar pláticas relacionadas con los temas de libre albedrío, libertad, pensamiento crítico, pensamiento creativo, los cuales les sirven a los chicos para reflexionar y también forman parte de la divulgación filosófica como parte de mi carrera
y les sirven a los jóvenes para, ahora sí que como dice el programa, para cambiar vidas. Dentro del programa Jóvenes Salvando Vidas se busca no solamente dar las pláticas sobre filosofía, sino que también cuentan ellos con personal calificado como lo son filósofos, tanatólogos, que les ayudan durante todo el programa. Incluso hay jóvenes de la Facultad de Deportes que también aportan su granito de arena, de la Facultad de Economía que también aportan su granito de arena para este programa tan interesante. Parte del programa o parte de las prácticas que nosotros realizamos dentro de Jóvenes Salvando Vidas es poder tener un acercamiento desde nuestra rama de estudios, que es la filosofía, poderles dar una perspectiva o un acercamiento sobre el quehacer filosófico. Mi mensaje para los jóvenes cimarrones es que no pierdan de vista su enfoque. Hay muchas áreas de oportunidad dentro de la máxima casa de estudios a la cual pertenecemos, pero hay que buscarlas. Muchas veces hay que ser visionarios, hay que buscar y ver la manera en cómo le puedes ayudar a la comunidad, y partiendo de ahí forma las bases de un cimarrón con orgullo. El programa Jóvenes Salvando Vidas es un programa que tiene poca difusión, pero te invito a que lo conozcas y que veas de cerca todas las actividades que ahí se realizan en bien de la comunidad. Estos jóvenes son jóvenes normalmente de secundaria que requieren por alguna razón u otra están relacionados con el programa o forman parte del programa. La idea es apoyarlos desde nuestra perspectiva filosófica, pero te invitamos a que formas parte o que conozcas estos programas teniendo un acercamiento a seguridad pública y preguntar por Orlando Hernández, quien es el encargado del programa, para que conozcas más de este fascinante programa con chicos y jóvenes de nuestra comunidad de aquí, de Tijuana. Bueno, con esto me despido de ustedes. Orgullosamente, soy cimarrón. Si eres fan de la fotografía y de la danza contemporánea, tal vez esto te interese, porque te mostraremos una cápsula sobre la convocatoria de la selección fotográfica del 31º Encuentro Internacional de Danza Contemporánea Entre Fronteras 2024. Así que no se diga más, vamos a verlo. La danza, toda una disciplina artística capaz de llevar más allá los límites del cuerpo humano, una forma de expresión única, la cual deberías comprobar aun si no eres experto en el tema. En el marco del 31º Encuentro Internacional de Danza Contemporánea Entre Fronteras 2024, se les invita a los estudiantes de las Facultades de Artes a participar en la selección fotográfica. La temática, como lo habrán intuido, es acerca de la danza contemporánea, enfocado a su mapa de movimientos, el cuerpo en tránsito y los rasgos de quienes la ejecutan. Deberán enviar entre 3 y 5 fotografías que cubren esos aspectos. Todas las imágenes deben ser procesadas en color y editadas con ajustes de luz, contraste, niveles y brillo. Aclarando que esas no deben ser montajes, copias ni tener elementos de diseño gráfico. Los nombres de los archivos deben tener la siguiente información: número de matrícula, el semestre que cursa, su nombre completo, carrera y el campus. Debe ser alumno activo con materias y contar con la matrícula vigente. En los formatos técnicos deberán ser fotos verticales de 20 por 30 pulgadas a 300 dpi y tomadas a color RGB. Importante no salirse de ese esquema, de lo contrario no se aceptarán. Deberán subirlo en un Google Form, el cual enlace se los dejo por aquí. La fecha de registro es del 10 al 14 de abril. No es necesario imprimir nada, ya que una vez se seleccionan serán impresas bajo la supervisión de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia, y se les enviará los resultados a los estudiantes seleccionados. Las fotos ganadoras serán parte de la inauguración del Encuentro Internacional de Danza Contemporánea Entre Fronteras 2024 el 25 de abril en el campus de Mexicali. Además de volverse parte del patrimonio cultural y artístico de UABC, serán resguardadas para presentaciones posteriores en diferentes espacios y eventos. Para aclarar cualquier duda o más información al respecto, pueden enviar correo electrónico a las siguientes direcciones:
Les deseamos a los participantes lo mejor de las suertes en esta convocatoria. El Hospital Infantil de las Californias brinda desde 1994 servicios de salud a niños, niñas y adolescentes desde recién nacidos hasta cumplir 18 años de edad, sin importar su nivel socioeconómico, raza o religión. Cuenta con más de 20 especialidades pediátricas, cirugías de corta estancia, farmacia, rehabilitación y terapia física, Centro Integral de Psicología y Psicopedagogía Infantil, Clínica de Odontología Infantil, así como programas educativos enfocados en la nutrición y prevención. La Universidad Autónoma de Baja California, en conjunto a la Facultad de Derecho Tijuana, invitan a toda la comunidad estudiantil a participar en la campaña de servicio social comunitario Apoya al Hospital Infantil de las Californias, Manzana de la Salud. Por medio de la Manzana de la Salud Infantil se promueve una alimentación saludable en las familias de la región para mejorar su desarrollo y crecimiento, así como prevenir un gran número de deficiencias y enfermedades crónico-degenerativas. La Manzana de la Salud explica a través de porciones y los 5 grupos de alimentos la forma correcta de alimentarse. Las instrucciones de esta campaña son las siguientes. El alumnado que desee participar deberá tener acreditado el taller de servicio social comunitario. Acudirá con su responsable de servicio social comunitario en el edificio 4C y llenará el formato de registro que se le entregará. Inmediatamente, se le entregará el material que consiste en un paquete con 12 imanes de manzanas de la salud. El donativo unitario será de 50 pesos por manzana, sumando un total de 600 pesos. Una vez reunido el donativo completo, deberá de hacer el depósito bancario en la cuenta que se le indicará. Posteriormente, acudirá al Departamento de Servicio Social Comunitario dentro del plazo que se le indique, para entregar el original de su recibo de depósito y 2 copias. Se le devolverá una copia sellada como comprobante. Únicamente se permite un donativo por alumno que acredita 50 horas. Si se desea realizar 100 horas, podrá elegir el combo sorteos, consistente en adquirir 5 boletos del sorteo vigente, los cuales deberán de estar pagados para realizar la acreditación. Se necesitará presentar recibo de pago de sorteos. No se pueden reutilizar boletos de campañas pasadas. En caso de no lograr reunir la cantidad total, deberá de realizar el depósito de lo que tenga y regresar el resto del material, pero no se le acreditarán horas parciales. La vigencia de esta campaña inicia del 1 hasta el 15 de abril de 2024. La gasolina es todo un tema. Y por eso mismo en la sección de Banco de Ideas hicimos una cápsula donde indagamos un poco sobre cuánto te cuesta la gasolina, entre otros detalles. Así que vamos a ver esta interesante cápsula. ¿Qué transporte utilizas para llegar a la escuela? Es un taxi, una combi. Un taxi, solo una. Tengo carro propio. ¿Automóvil? Uso normalmente lo que es el taxi café con blanco. Yo automóvil propio. A la semana, ¿cuánto gastas en gasolina? Como 1,000 pesos cada 2 a 3 semanas. Aproximadamente 350, 400 pesos mexicanos. 800. ¿Utilizas gasolineras nacionales o internacionales? BP creo que es internacional, ¿verdad? Nacionales. ¿Qué opinas del servicio de los despachadores de la gasolinera? Yo no tengo opinión. Creo que depende mucho de la persona. A veces es buen servicio, a veces es buen servicio. Creo que depende mucho de la persona, no tanto de la instalación. Algunos hay buenos, otros malos, eso depende. ¿Cuánto gastas a la semana en el transporte? Aproximadamente 90 pesos. A la semana son 250 pesos. Semanalmente puedo gastar entre los 60 pesos o los 100 pesos más o menos. ¿El dinero gastado en el transporte te afecta a la economía en la escuela? La verdad no. Sí, bastante. En general, pues lo que sería la preparación del lunch, supongamos que como yo vivo solo, la despensa, la renta, bastante fuerte. En taxi se me hace bastante caro. Siempre he pensado que debería de haber un precio de estudiantes
porque a fin de cuentas no muchos tenemos la capacidad como para pagar 15 pesos todos los días. Y por supuesto también que haya más taxis, al menos de los de mi casa, de los que van para mi casa, últimamente están pasando muy lentos. ¿Cuál es tu opinión respecto a la calidad del transporte público y el precio que tiene? No se me hace tan elevado, pero creo que para estudiantes podría haber un descuento o algo así en la tarifa. Pues muchas veces depende, porque sí me ha tocado taxis con colchoncitos a gustos y otras veces sí me han tocado unos bien feos. Pero hablando en general, pues siento que están bien, relativamente el precio. ¿Consideras que Baja California está preparada para un cambio de vehículos de gasolina a vehículos eléctricos o ciclovías? Sí, totalmente. No, todavía no. No. Ciclovías sí. Siento que más que listo es necesario que ya se empiece a usar eso en Baja California. Siendo sincera, no creo. Más que nada por los tráficos que se hacen mucho aquí y están muy pesados. En los años que he vivido aquí, la ciclovía se me hace imposible de que pase. Si hay una buena manera de iniciar el día, siempre es con una buena taza de café y una buena conversación. Y para empezar de la mejor manera el regreso de vacaciones de Semana Santa, la Facultad de Derecho de UABC Tijuana te invita a los lunes de café, en donde además de disfrutar de una deliciosa bebida caliente, podrás discutir de temas y acontecimientos bastante relevantes para los tiempos que corren. Este inicia el 1 de abril a las 3 de la tarde. El tema del que se hablará ese día es la garantía de derechos a la seguridad y acceso a la justicia de personas migrantes desaparecidas de manera forzada en México. Los demás temas tratan acerca de actos mercantiles, investigaciones acerca de desapariciones, las cámaras empresariales, la responsabilidad social de los abogados o la extradición en México. Estos últimos temas se llevarán a cabo cada lunes a partir del 8 de abril hasta el 13 de mayo. Esperemos que esos temas te puedan interesar y aprovecha la dinámica del 8 igual a 1 para tus créditos. Tú pones el interés y nosotros el café. ¿Y tú sabes en qué consiste el servicio de tutorías académicas en UABC? Durante tu paso por la universidad hay una serie de acciones que debes realizar, como lo son procedimientos, trámites y tomar algunas decisiones. Pero, ¿cómo saber que lo estoy haciendo de la manera correcta o con quién debo acudir para resolver mis dudas? ¿Has escuchado sobre la tutoría? Soy Yasmina Ocaña y te invito a acompañarnos a lo largo de este video para compartirte información importante que todo cimarrón debe saber. La tutoría es el proceso en el cual un docente es designado como tutor, guiándote en todo tu trayecto escolar, tanto en el ámbito académico, profesional y personal. La tutoría es la asesoría u orientación que tienes como estudiante con el fin de alcanzar competencias básicas, genéricas y específicas que contiene tu carrera profesional. Por ejemplo, de forma general, las competencias básicas son aquellas que nos ayudarán para la vida, es decir, para adaptarte a los diferentes contextos sociales en los que te desenvuelves y para demostrar tus valores universales como el respeto, la tolerancia, honradez, entre otros. Las competencias genéricas te serán de utilidad en el tipo de profesión o carrera en la que te desempeñes, como el trabajo en equipo, habilidad de expresión oral o escrita. Y finalmente, las competencias específicas, que son necesarias en un contexto profesional o en áreas específicas. Por ejemplo, habilidad para oratoria, manejo de programas específicos para realizar un multimedia o la utilización de equipo en un laboratorio. Todo esto dependerá de una profesión en particular. Y muy importante, una de las finalidades de la tutoría es disminuir el índice de reprobación y deserción y mejorar el índice de eficiencia terminal. En conclusión, la tutoría académica es el proceso mediante el cual se hace disponible la información sistemática al estudiante, lo que permitirá planear y desarrollar tu proyecto académico y profesional a través del acompañamiento de un tutor, quien reconocerá, apoyará y canalizará tus necesidades específicas como estudiante tutorado. Considerando la normatividad de apoyos institucionales disponibles que responden a esas necesidades, respetando en todo momento tu libertad como estudiante en la toma de decisiones en tu trayectoria académica.
Entonces, ¿cuántas tutorías académicas has tenido? ¿Cuáles son los objetivos de las tutorías académicas? Algunos objetivos de las tutorías académicas son responsabilizarte como estudiante de tu propia formación académica, fomentando el desarrollo de valores, actitudes y habilidades de integración en el ámbito académico. Estimular el desarrollo de la toma de decisiones académicas, proporcionándote metodologías de estudio que conllevan incrementar la capacidad para el autoaprendizaje, el desarrollo de habilidades, destrezas para la comunicación, las relaciones humanas, el trabajo en equipo, la aplicación ética del conocimiento y las habilidades mencionadas. Mejorar el proceso, enseñanza-aprendizaje. Apoyar o canalizarnos como estudiantes para asesorías de tipo académico o apoyo psicopedagógico. Mejorar nuestra actitud como estudiantes hacia el aprendizaje. Disminuir los índices de reprobación y deserción escolar, fortaleciendo las tasas de retención y permanencia del estudiante. No olvides que las unidades académicas brindan servicios de tutorías académicas y de asesorías. Pero, ¿hay alguna diferencia? Es importante diferenciar el propósito de las tutorías académicas de las asesorías que brindan las unidades académicas. Estos dos servicios son: el propósito de las tutorías es potencializar las capacidades y las habilidades de los alumnos para que tengan un mejor éxito en su desempeño académico, a través de una actuación responsable y activa en su propia formación profesional con la guía y acompañamiento de un tutor. Por ejemplo, tu tutor podrá guiarte en el proceso de selección de materias optativas según sea el perfil que desees fortalecer. O bien, si gustas aplicar a la convocatoria movilidad académica, el tutor podrá guiarte para que tu selección de universidad o materias sea la más adecuada para tu carrera de selección. La finalidad de la asesoría es ofrecer apoyo al estudiante, asignando un asesor, quien apoyará principalmente en las áreas o temas que necesita fortalecer. Ese servicio es brindado tanto como por docentes o estudiantes a través de los centros de asesoría de las unidades de aprendizaje con mayor índice de reprobación. Por ejemplo, en algunas facultades se convoca a estudiantes que deseen colaborar como asesores para apoyar a otros compañeros en materias específicas, de cimarrón a cimarrón. De esta manera se asesora a tiempo y evita que repruebes alguna materia. ¿Y cómo ayudan las tutorías académicas a los estudiantes? Las tutorías académicas ayudan a promover los servicios que tiene la UABC disponibles para atender las necesidades que tenemos como estudiantes en nuestra trayectoria escolar. Durante tu trayecto escolar, ¿cuál de esos servicios de UABC conoces o has acudido? Si tu respuesta es ninguno, creo que es tiempo de ir a tutorías. Soy Yasmin Ocaña y nos vemos en la siguiente cápsula. ¿Sabías que como estudiante puedes lograr obtener créditos optativos con solo 8 actividades? El día de hoy en Lo que debes de saber te hablaremos sobre el 8 igual a 1. Yo soy Al Martínez, comenzamos. ¿Qué es el programa 8 igual a 1? Es un programa que busca contribuir en la formación integral del estudiante de licenciatura mediante su participación en actividades extracurriculares. ¿Qué tipo de tareas puedo registrar? Puedes participar asistiendo a actividades culturales, artísticas, deportivas y de prevención de la salud. ¿Las actividades o eventos en los que puedo participar deben ser de mi unidad académica? No, puedes incorporar cualquier de los eventos propuestos por la Escuela de Deportes, la Facultad de Artes y de las demás unidades académicas. ¿Dónde puedo revisar el calendario de actividades culturales y deportivas? El calendario de actividades a realizarse en el campus se puede consultar en la página web oficial del programa Cimarrón 8 igual a 1. Para hacer válido tus actividades 8 igual a 1 necesitas un carnet. ¿Y cómo se llena el carnet? Al asistir a un evento se debe solicitar al coordinador del mismo el sello, nombre y firma de asistencia, así como la fecha del evento o el código impreso con los datos del evento. ¿Qué hago si recibo el código impreso? Debes entrar a la página web del programa y registrarlo mientras esté vigente. Tienes que ver la fecha de vencimiento. ¿Dónde se entrega el carnet para la acreditación?
Una vez que se han realizado las 8 actividades y que tu carnet esté lleno, este se presenta y se entrega al responsable del programa de tu facultad. ¿Se puede invalidar el carnet y negar la acreditación del crédito? Sí, el carnet es inválido en los siguientes casos cuando se presente incompleto con menos de 8 actividades, lleno con 8 actividades con eventos realizados pero en un semestre anterior, lleno con 8 actividades e incluye eventos tanto del semestre actual como del anterior. ¿Cómo se obtiene la acreditación del programa? El alumno obtiene un crédito curricular al cumplir los siguientes criterios. Participa en 8 actividades extracurriculares en el semestre o periodo en curso, registra los códigos impresos, entrega el carnet al responsable del programa dentro de la fecha estipulada. ¿Cuántos créditos puedo acreditar por esta modalidad? Puedes obtener un máximo de 2 créditos por semestre. ¿Hasta qué semestre puedo acreditar créditos a través de este programa? Puedes inscribirte desde el primer o hasta 8º semestre. Notas importantes. Las actividades del carnet no serán acumulables, es decir, deberán acreditarse en el mismo periodo en el que se realizan. Cualquier solicitud de acreditación sin presentación del carnet es improcedente. La impresión, el cuidado y el control del carnet institucional es responsabilidad del alumno, así como verificar que el crédito aparezca en su Cardex a más tardar en el periodo de los exámenes extraordinarios. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para ti. Esto fue todo en lo que debes de saber. Yo soy Alan Martínez, hasta la próxima. Fundación UABC es una asociación sin fines de lucro que busca apoyar a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California. Esto mediante ayuda en becas, ayuda para la obtención de equipo de cómputo, ayuda alimenticia, ayuda en intercambios académicos internacionales y desde luego ayuda económica. A partir del 4 de marzo hasta el 3 de mayo del 2024, Fundación UABC abre la convocatoria Prohibido Rendirse, la cual consiste de un apoyo económico mensualmente de 4,000 pesos. Esto para aquellos alumnos que estén inscritos en un programa de licenciatura y que se encuentren en una situación económica desfavorable, la cual no les permita solventar gastos escolares y de manutención. Para poder participar en la convocatoria, necesitas cumplir con los siguientes lineamientos. Puedes participar si eres un alumno regular de alguna licenciatura en UABC, además de necesitar tener un promedio de arriba de 8.5 y haber cumplido al menos el 50% de tus créditos académicos de tu plan de estudios. Se te pedirá que llenes datos generales y que cumples con la información que se te requiere, como lo es carta de exposición de motivos, carta compromiso, identificación oficial del aspirante, comprobante de domicilio, historial académico, así como un comprobante de ingresos. Necesitas llenar los formularios que se encuentran en la página oficial de Fundación UABC. Es importante que, cuando tengas todos los documentos antes mencionados, tanto formulario como comprobantes, mandes tu información escaneada a solicitudes.fundacion@uabc.edu.mx. Para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas y trazar un futuro brillante, no dejen pasar esta oportunidad. La beca Prohibido Rendirse puede ayudar a que abras tus puertas y transformes tu vida. Ah, caray. Cimarrones, hasta aquí el programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado en este formato un poco diferente, pero la siguiente semana ya regresaremos a la Universidad Autónoma de Baja California. Así que bueno, yo soy Alan Martínez y nos vemos la siguiente semana en Sensor UABC, la temporada 25, detectando el quehacer universitario. Hasta la próxima, ahí nos vemos.